Muy buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas noches. Buenas tardes, puedo saludarle. Licenciado. Hace muchas noches ya, ¿verdad? Buenas noches, perdón. Todavía quiero que acabe el día. Con mucha alegría quiero comunicarles que ya la mayor parte de los de ustedes han podido ingresar sin necesidad de hacer solicitud. Eso quiere decir que han cumplido con el requerimiento, que han atendido el requerimiento que les hemos realizado para la atención de las plataformas. Nos facilita mucho el trabajo. Habrán algunos que todavía faltan, pero ya tenemos tiempo. Por favor, siempre cualquier situación o decisión o necesidad, que por favor tengan la bondad de comunicarse con mi persona, como algunos de ustedes ya lo han hecho. La idea siempre de nosotros es orientativa. Hoy tuve un día bastante cargado desde muy temprano por la mañana y no me había percatado que el gremio de abogados está de luto. El doctor Mario Aguirre Godoy, un gran colega, un gran maestro, no tuve ese inmerecido privilegio de ser alumno directo de él. Pero, pues por supuesto que, porque él era más maestro de la generación de nuestros, o de mis padres, evidentemente, yo soy de otra generación. Y esto, pues obviamente es conmovedor ver a todo un gremio volcado en el luto por la pérdida de quien en vida fuera el ilustre doctor Mario Aguirre Godoy. Además que, pues, tuvo la delicadeza de ser funcionario judicial, de mucha alcurnia, con mucha decencia, y adecentó en buena manera el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Así es, pues, que descanse en paz el doctor Mario Aguirre Godoy. Bien vale decir, pues hasta ahorita, hace un momento me di cuenta que no había tenido oportunidad de saber. Pongo a grabar. Ya saben que si por alguna razón la grabación, al activarse la grabación, lo saca, pueden volver a ingresar sin ningún problema. Es un tema de configuración en la cuenta de cada uno. Bien, habíamos en la última sesión habíamos empezado a recorrer a los sujetos que vamos, o que tienen una preponderancia en nuestro proceso penal. Voy a poner en pantalla lo que habíamos recorrido, haciendo un análisis sin identificar con precisión cada uno de ellos. Habíamos pues recorrido la lista y habíamos identificado, pues evidentemente, al juez de instrucción, que es el juez que va a estar a cargo del control jurisdiccional de la actividad
de investigación que se lleva a cabo por medio del Ministerio Público, que es otro sujeto, finalmente el que tiene el monopolio de la acción penal, las facultades estatales para corregirnos, las partes pues en donde hay algunas, tanto del lado acusador como del lado defensor, pues evidentemente el sindicato y obviamente algunas entidades que son auxiliares o figuras que son auxiliares de del sistema de justicia. Bien, entonces para adentrarnos un poco, creo que es importante que conozcamos cómo están regulados y definidos los diferentes sujetos a los que hacemos alusión. Creo que aquí estoy adelantado. Entonces, el primero que habíamos señalado, que era el juez de instrucción, si ustedes me hacen favor de tener su código procesal penal a la mano, quiero pedirles que me acompañen en la lectura analítica del artículo 47. ¿Alguien me puede levantar la mano, por favor? Bien, como voy a necesitar varios, les voy a pedir que cuando yo me dejen las manos levantadas para que me ayuden con los siguientes artículos. Valverde y Gisela, por favor, ¿me puedes leer el artículo 47 del Código Procesal Penal para que lo acompañemos en la lectura? Artículo 47. Jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece, para los delitos cuya pena mínima excede de 5 años de prisión y de todos aquellos delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad o cualquier otra ley que regule esta clase de hechos delictivos. Además, instruirán personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas por ley. Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y conocerán, además del procedimiento de liquidación de costas, en los procesos de su competencia. Muchas gracias, te agradezco mucho. Bien, cuando nosotros identificamos en este artículo que estamos discurriendo sobre el juez de primera instancia, encontramos varios aspectos a los que debemos de prestarle atención y que es importante que lo tengamos claro desde ya. Primero, que el artículo le otorga el control jurisdiccional de la investigación que efectúa el Ministerio Público. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que este juez de primera instancia es el que va a supervisar si en efecto el Ministerio Público está realizando la investigación de acuerdo a los parámetros que le permitan arribar a el conocimiento de la verdad real dentro del proceso. Todos dentro del proceso tienen que seguir reglas y el Ministerio Público no es una persona a esta obligación. Cuando uno está en la práctica del derecho procesal penal, independientemente de en qué institución se encuentre, pero cuando está en la práctica uno avisora alguna práctica muy usual. Los jueces, el Ministerio Público normalmente se hace de información de diferentes actores que no necesariamente están vinculados con el proceso en sí. Piden información a veces a las entidades públicas, en otras ocasiones
se hace a las entidades privadas, pero cada uno de estos aspectos, como iremos viendo, tiene una forma o contiene una forma para proceder. En el caso específico de las solicitudes de información, el Ministerio Público puede solicitarlas a las entidades del Estado y las entidades del Estado las la pueden entregar, pero cuando se trata de entidades privadas, la información que soliciten tiene que contar con el aval de un juez. Y muchas veces los requerimientos del Ministerio Público llegan a las entidades privadas, entidades bancarias, cualquier entidad que haya tenido un conflicto societario, por ejemplo, y que el Ministerio Público quiera indagar sobre los libros de accionistas o sobre los libros de contabilidad o sobre diarios de sesiones de las diferentes órganos societarios. Cuando hace esas solicitudes, no tiene que ser a través de un requerimiento judicial. Tiene que solicitarle al juez que lo haga, no lo puede hacer el Ministerio Público, y el particular no está obligado a atender. Se solicita, en todo caso, que intervenga el juez. Esto es para resguardar la información privada y que el requerimiento de esta información pueda ser coincidente con el objetivo del proceso. ¿Y qué evitamos con esto? Que el Ministerio Público o que el proceso de investigación no sea usado para una circunstancia distinta, para perseguir algo que no se está persiguiendo. ¿Qué circunstancia puede ser? Si a una sociedad que encontraron que hay un desfalco o que el administrador único hizo alguna acción que no o que tenía problemas o que de problemas financieros, y el Ministerio Público está solicitando el libro de accionistas, pues evidentemente no está relacionado una cosa con la otra. Entonces, obviamente, el juez va a requerir que el Ministerio Público justifique, y si no lo justifica, no le dará autorización, y si lo justifica, le requerirá al privado. Pero en todo caso, independientemente del ejemplo, que lo vamos a ir materializando conforme vamos avanzando en la lectura y en el conocimiento del código, el Ministerio Público está sujeto a ese control jurisdiccional. Hay también momentos en donde los conflictos no se dan entre la parte acusadora y la parte de la defensa. A veces la propia parte acusadora, el querellante, puede tener problemas con el propio Ministerio Público, como veremos en algún momento, y tendrá que solicitar al juez que intervenga en una audiencia de discrepancia porque no se ponen de acuerdo el Ministerio Público y el querellante en efectuar un medio de prueba o en realizar cierta investigación, y es el juez el que les dice, no, mire, el que tiene razón es el Ministerio Público o es el querellante, tienen que hacerlo, o no tiene que hacerlo. En todo caso, el juez que tiene a cargo el control jurisdiccional de la investigación del Ministerio Público es el juez de primera instancia, pero hace una salvedad. Ese control jurisdiccional es para los delitos cuya pena máxima exceda de 5 años de prisión, o cuando se trate de los delitos que se contemplan en la ley contra la narcoactividad. Entonces, esto nos da a nosotros un marco de acción en el juez de primera instancia que lo tenemos que tener presente. Principalmente de lo que estamos hablando acá, de esta instrucción, de esta investigación, es de la etapa preparatoria.
¿Por qué? Porque en la etapa preparatoria, en la etapa de instrucción o en la etapa de investigación, sin embargo, le da otras facultades adicionales. Le encarga también la etapa intermedia y además la liquidación de costas cuando eso proceda. Cuando ya desgranamos en sus diferentes preceptos esta norma, hacemos ya un análisis más profundo en nuestra lectura, porque entendemos que acá ya podemos vislumbrar algunos de los aspectos que más adelante van a tener sentido, porque más adelante no vamos a encontrar que haya un artículo que establezca que el juez de primera instancia, por ejemplo, es el que se encarga de la liquidación o es el que se encarga del procedimiento intermedio. Se interpretará de lo que ya está y en conjunto con este. Pero de este aspecto es del cual partimos para ello. Ahora bien, tenemos al Ministerio Público que de alguna u otra forma parte, y lo hablábamos la semana en la sesión pasada, de la regulación constitucional, o sea, que es fundado constitucionalmente bajo una idea y que al final del Ministerio Público, de la regulación del Ministerio Público dentro de la Constitución Política de la República, debemos partir de la unicidad de la institución como tal. La institución finalmente es dirigida por el jefe del Ministerio Público, que es el fiscal general, y es a él al que le corresponde esa acción penal. Y esa acción penal, por supuesto, después es delegada hacia cada una de las fiscalías que tendrá facultad para crear de acuerdo a su propia ley. Pero es importante que nosotros como abogados también demos una revisada, a pesar de que no es el momento en que nos toca identificar este proceso en la vida real, sí es el momento para su carrera de entender cómo se deben de elegir a nuestras autoridades. Sobre todo de estos poderes del Estado adicionales o de estas instituciones del Estado que tienen facultades específicas como el Ministerio Público, cómo se eligen a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, etcétera, que son mecanismos sui generis, que son mecanismos que no los vamos a encontrar en otra legislación. Aquí lo hemos puesto o derivado de la historia con tal de dotar de independencia a esas entidades. La arquitectura constitucional nos ha brindado un mecanismo que nos debería de arrojar una independencia de estos órganos. Pero dejando a un lado el aspecto político de la institución, resulta importante, y aquí te voy a pedir, por favor, Eric Chávez, que le des lectura al artículo 8 del Código Procesal Penal, que es de donde finalmente vamos a partir ya en la comprensión de la figura del Ministerio Público dentro ya del proceso penal. Por favor, Eric. Con gusto, licenciado. Artículo 8, independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público como institución goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos en la forma determinada en este código, salvo la subordinación jerárquica establecida en su propia ley. Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o a sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades que esta ley concede a los tribunales de justicia. Muchas gracias, Eric. Te agradezco mucho. Bien. Acá la he traído a colación porque hay un aspecto muy particular que debemos de definir con absoluta claridad, y es la independencia del Ministerio Público. La independencia que se le otorga al Ministerio Público para realizar o para ejercitar la acción penal, la acción de investigación,
en los delitos que así le corresponden, es el baluarte más importante del Ministerio Público y está otorgada para darle valor a la objetividad que debe de emanar de la propia investigación. Y es en ella, en esa independencia, que se dota al Ministerio Público, en donde se desprende de cualquier injerencia, de cualquier esquema político del Estado, salvo los alcances de la jerarquía que establezca la propia ley del Ministerio Público. Es decir, que el Ministerio Público como tal no es que cuando genera una fiscalía, cuando genera una función pública dentro de la fiscalía y cede o delega, perdón, esa función pública en sus subordinados, no los hace sin que estos respondan a esa obligación. Es decir, se les otorga, se les cede y se les delega la función penal, la función investigadora, el ejercicio de la acción penal, con la consabida idea de que tiene que haber una política criminal que emane de la autoridad superior, que es el fiscal general. No puede una fiscalía desprenderse de ello. Entonces, esto es importante hacerlo notar, porque tenemos que encontrar como abogados la diferencia. En muchas veces, posiblemente yo ya lo he dicho con ustedes, tenemos que como abogados desprendernos del criterio, o más que desprendernos del criterio, entender que hay una diferencia entre sentido común y sentido jurídico. Son dos cosas completamente distintas. El sentido jurídico es más profundo y a veces el sentido común no lo entiende. Aunque como nosotros, como abogados, el sentido jurídico parezca ser el sentido común. En este caso en particular, resulta importante para el análisis de la independencia del Ministerio Público entender que el sentido común nos puede decir que un fiscal es absolutamente independiente de todo el ecosistema que le rodea, incluyendo sus superiores. Pero no es así. El fiscal de distrito, el fiscal, y aquí tal vez vamos a hacer el ejercicio de ir a leer la ley del Ministerio Público, cada uno de ustedes por su parte, para ir entendiendo cuál es la estructura en la cual se basa el Ministerio Público a lo interno y entender mejor su funcionamiento. Zulma Karina, por favor, ¿me puedes leer el artículo 46 del Código Procesal Penal? Sí. Artículo 46, Ministerio Público. El Ministerio Público, por medio de los agentes que designe, tendrá la facultad de practicar la averiguación por los delitos que este código le asigna, con intervención de los jueces de primera instancia como controladores jurisdiccionales. Asimismo, ejercerá la acción penal conforme los términos de este código. Muchas gracias, te agradezco mucho. Tres aspectos aquí que tenemos que destacar de este artículo. El primero es que el propio Código Procesal Penal ya está otorgando esas facultades, o sea, de forma intrínseca, de entregar, de delegar, más que entregar, de delegar la función o el ejercicio de la acción penal en diferentes funcionarios, ¿no? Hay agentes abajo del jefe del Ministerio Público que tienen esa facultad. Y esa facultad de averiguación de la verdad lo tiene que hacer en el marco de los delitos que el propio Código Procesal Penal le está señalando. Es decir, aquí encontramos esa distinción que hacíamos de los delitos de acción pública, los semipúblicos y los de acción privada. En esos, las facultades que puede ejercer el Ministerio Público están limitadas por esa clasificación
Y aquí, en este artículo, lo está señalando. Solo los que puede perseguir de oficio y aquellos que cuando se dan los elementos o se cumplen los supuestos jurídicos de la norma, el Ministerio Público puede actuar de conformidad con el código. Es decir, realizando las actividades de la investigación como juez y como Ministerio Público, por supuesto, y el código va a recalcar, la investigación que realiza el Ministerio Público la tiene que hacer con el control jurisdiccional. Y el control jurisdiccional, ¿quién lo ejerce? Ya lo habíamos dicho, lo ejerce el juez de primera instancia. Y por último, por supuesto, lo debe de hacer en la forma que se han establecido en el código. Ese último aspecto es una reiteración de que la acción penal que ejerza el Ministerio Público debe cumplir los requisitos que ya nosotros habíamos explorado. Tiene que haber un hecho que pues revista una apariencia delictiva, tiene que ser por la persona que corresponde intervenir, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de elementos los tiene que cumplir el Ministerio Público. No está dada la facultad de forma libre, sino bajo esos lineamientos. David Alejandro, por favor, ¿puedes leerme el artículo 107? Con gusto, Lick. Ahorita lo leo. Gracias. Artículo 107. Dice, Ministerio Público, función. El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar de la Administración de Justicia conforme a las disposiciones de este código. Tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil en su función investigativa dentro del proceso penal. Te agradezco. Con gusto, Lick. La lectura, muchas gracias. Ya se me perdió la pantalla. Bien, aspectos importantes o relevantes a hacer hincapié. Por supuesto, reiterar que el Ministerio Público es el que ejerce esa función, que es el ejercicio de la acción penal. Por supuesto, reiterando que en todas las normas o en la mayor parte de las normas se reitera que lo tiene que hacer de acuerdo a lo que se establece en el propio código, especialmente que lo ejerce con el control jurisdiccional. Esto del control jurisdiccional lo vamos a recalcar porque vamos a entender que muchos de los aspectos que hay, o muchos de los pasos que da el Ministerio Público tiene que ir acompañado de ese control. Aunque hay otros momentos en que se le permite al Ministerio Público actuar, que no quiere decir que no pueda ser sometido a control, ¿no? Si hay alguna discrepancia, si hay alguna circunstancia en la que se tienen que definir, lo tendrán que hacer ante un juez instructor o un juez contralor de la instrucción. Y por último, nos aparece o nos empieza a aparecer la Policía Nacional Civil, que en algunos momentos la doctrina y en algunos sistemas han generado una policía especial de investigación, que era la que se denominaba, o que ustedes, senador, encontrarán como la Policía Judicial. La Policía Judicial, pues aquí no ha tenido, por razones históricas, supongo que en la parte de la historia de Guatemala, ustedes estudiaron la historia reciente del país y hay mucha de esa historia que está tristemente vinculada a la policía, a la judicial, y eso
obviamente no permitía en nuestro país generar un cuerpo de tal naturaleza. Por eso es que se utiliza a la Policía Nacional Civil en esa función investigadora. Como exploramos en el listado que hicimos la última sesión, la Policía Nacional Civil, en conjunto con el médico forense, resultan ser precisamente instituciones auxiliares, los sujetos auxiliares del proceso, y son auxiliares del juez, y el juez es el que finalmente instruye, no el Ministerio Público, sino es el juez el que le instruye la participación a esas entidades, como veremos más adelante, por supuesto, dependiendo de cuál de las situaciones se refiere. Bien, ahora, viene una parte importante que creo que es el corazón, el core, el meollo de los sujetos, ¿no? Esto que hemos visto hasta ahora, el juez, el Ministerio Público, son instituciones que seguramente las hemos escuchado, que tal vez exploramos algunos preceptos y ahora entendemos cuál es el fundamento de esa actividad que tiene, pero que ya teníamos contemplado cómo funcionar. En el caso de las partes en específico, especialmente quién puede ser la víctima, quién puede ser el creyente, son de vital importancia. Y creo que estos artículos que vamos a leer son a los que le tenemos que prestar más atención en sus preceptos, porque acá nos dan luces de muchas cosas. Por favor, Carmen, ¿me puedes leer el artículo 116? Buenas noches, Lic, con gusto. Artículo 116. Querellante adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieren violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimar lo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios de fiscal del proceso. Muchas gracias, Carmen, te agradezco mucho. Como verán, es un artículo bastante prolijo, con muchas disposiciones, con muchos preceptos normativos a los que les debemos de prestar mucha atención. En primera instancia, está señalando quiénes pueden denunciar, quiénes pueden iniciar la persecución penal en los delitos de acción pública. Y como ustedes pueden ver en pantalla, y en su código, por supuesto, quienes pueden iniciar la persecución son los agraviados. Que por supuesto que a nosotros como abogados nos gusta poner apellidos a las frases para que suenen más bonitas o más importantes o que no quede lugar a dudas de nada. Pero el agraviado es en principio, el agraviado y que no tiene capacidad civil por su representante,
¿Lo puede hacer el representante? Pues por supuesto. Esto es un concepto de derecho básico, eso es la teoría general de la representación, así lo define. El código abunda en ello, ¿no? Para dejar constancia con claridad, porque el representante no lo va a hacer a título propio, lo va a hacer a título del agraviado, que será alguien que no tenga la capacidad civil en esos momentos. Pero, muy importante, solo aquel que ha sido agraviado en ese delito de acción pública podrá iniciar la persecución. Pongan ustedes el delito que más les guste. Siéntense y analicen los 5 delitos que más les gusten o que más comprendan o que más se acerquen a su gusto, a su comprensión, los que más, con los que más se apegan, digamos, académicamente. Y hagan el ejercicio mental de quienes pueden ser los agraviados en ese delito. Y con esos hacen un descubrimiento, vislumbran finalmente a las personas que pueden iniciar la persecución penal. Cuando hacen ese decurso de los elementos subjetivos y especialmente del sujeto agraviado, uno empieza a notar, por ejemplo, que yo no puedo denunciar el delito de hurto de otra, si no soy el agraviado, si yo soy alguien que lo ve por ahí, yo no soy el denunciante, yo puedo empujar, puedo hacer que la policía lo persiga, etcétera, etcétera, pero no puedo yo aparecer en un proceso penal como el que incoa esa acción penal. El código faculta única y exclusivamente al agraviado. ¿Y qué pasa si nosotros nos encontramos defendiendo a una persona que resulta ser acusada de un hecho o un acto que tiene apariencia de delito, pero que la persona que lo ha impulsado, pues no resulta ser el agraviado? Entonces vamos a poder como defensa procurar nuestros elementos necesarios para repelerla, argumentando precisamente el incumplimiento de ese aspecto en particular del artículo 116. Esto nos ubica, nos concentra en ese elemento en particular, en que no todos lo pueden ser. Y eso ya nos afina un poco más la puntería en la acción penal, porque entonces ya vislumbramos con mucha particularidad que muchas de las acciones pueden ser señaladas o de tener deficiencias para su tramitación. En el segundo párrafo hay un aspecto particular que se da mucho en la vida. Ese derecho que le otorga al agraviado, que es el inicio o la provocación de la persecución penal, se lo otorga a cualquier ciudadano o asociaciones de ciudadanos contra los funcionarios por 2 aspectos en particular. Uno, cuando haya una violación de derechos humanos. No tengo que ser yo el agraviado cuando haya una violación de derechos humanos para poder denunciar como ciudadano. Y 2, cuando el funcionario público lo haga abusando de su cargo. Esas son las 2 condiciones por las cuales un ciudadano o una asociación de ciudadanos lo puede hacer, puede provocar la persecución penal en un delito de acción pública. Si no se cumplen esos 2 requisitos,
pues no se logra hacer. No es efectiva. Sí se logra hacer, pero no es efectiva. Y acá escudriñemos en cuántas veces nosotros vemos en los medios de comunicación denuncias de ciudadanos que a veces no sabemos en qué paran. Analicemos esas denuncias para saber si en efecto encontramos en esas denuncias públicas, en ese ejercicio que hagamos, en esas denuncias de funcionarios públicos, si se cumplen esos dos elementos. Si hubo una violación de derechos humanos o si el funcionario denunciado lo hizo en abuso de su cargo. No en abuso de autoridad, porque el abuso de autoridad es un tipo delictivo y para que sea abuso de autoridad tiene que cumplir ciertos elementos y haberse señalado de esa forma por un órgano jurisdiccional. No, que abusen de su cargo, que es un tema un poco más laxo. Ahora bien, en muchos de los procesos penales que ustedes habrán visto en los medios de comunicación encontrarán que hay entidades que se suman como querellantes adhesivos en la acción penal. Entidades que no son el Estado. Entiendo que ustedes ya llevaron derecho procesal, perdón, derecho administrativo, ¿verdad? Sí. Es correcto, bueno. Y ahí en el derecho administrativo ustedes habrán determinado la diferencia entre un órgano centralizado y un órgano descentralizado. Una entidad autónoma o descentralizada que tenga personalidad jurídica propia. Esas entidades que tristemente a veces no se conceptúan como tales por el común de los habitantes de nuestro país, son las entidades que pueden tener esa posibilidad de actuar como querellantes adhesivos. En el caso de los aspectos tributarios, la Superintendencia de Administración Tributaria tiene se le da la facultad especial en el primero de los párrafos. La Administración Tributaria, independientemente de cómo se haya llevado el delito, si hay violación a derechos humanos, si se hizo abusando de su cargo, lo que sea, o si es contra un particular o no, la Administración Tributaria tiene la facultad de ser un querellante adhesivo cuando se trate de materia tributaria. Es decir, si hay alguien que haya cometido un delito o que haya realizado una actividad con apariencia delictiva de los delitos relacionados contra ¿qué es ahí? Con los delitos tributarios. No me recuerdo cuál es el bien jurídico titular. Ese es la posibilidad, o eso abre la posibilidad a que la Superintendencia de Administración Tributaria sea querellante de eso. Bueno, esa es la más sencilla. Pero ¿cuáles otras entidades son autónomas en el Estado que les permiten hacerlo? Uy, infinidad de ellas. Algunas que, como les digo, ni se les otorga esa facultad o por alguna razón no se les reconoce. Iniciando la pandemia, yo tuve varias discusiones con muchas personas y luego, pues nunca llegamos a la conclusión de nada. Pero se dio mucha esta discusión porque cuando empezaron a generar ayudas al Estado para poder atender a la población, uno de los aspectos importantes fue que el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Iniciativa Privada, que es lo que conocemos como el IRTRA, hizo condonó los intereses o permitió el pago tardío de sus cuotas, etcétera, etcétera. Y todos lo veían como un beneficio que la iniciativa privada estaba otorgando. Al final, la discusión en ese momento estribaba en cuál era la naturaleza del IRTRA. Y hay una cantidad ingente, una cantidad muy importante de personas que creen que el IRTRA es una entidad privada. Y cuando uno lee la ley del organismo, de la ley especial del IRTRA, la ley del instituto, la ley orgánica, pues ahí está muy claro.
Es una entidad de derecho público que tiene una personalidad jurídica propia, que es autónoma, pero finalmente es una entidad pública. Las personas jurídicas, digamos, tienen una distinción, las privadas y las públicas, muy importantes, que es de donde se debe partir. Las personas privadas, las personas jurídicas privadas, nacen de una intención asociativa. Tiene que nacer del conjunto de voluntades de dos o más personas. Una asociación, una fundación, una sociedad civil, una sociedad anónima, una sociedad comandita por acciones. Cualquier tipo de sociedad es de más de dos personas y hay un instituto que nosotros hacemos, una institución que voluntariamente configuramos, a la que le ponemos las normas, por supuesto, en el marco del Estado. Cuando se trata de una entidad del Estado, la entidad del Estado no es creada. Perdón, algo me está sonando. No. Tengo un problema que algo me está sonando, no sé qué es. Creo que era una llamada en algo. Perdón, mil disculpas. Entonces, cuando se trata de entidades del Estado, el germen, el nacimiento no es a través de ese vínculo asociativo, es por una disposición legal. Una disposición legal dice se crea tal persona jurídica y tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Por supuesto que esta no es clase de derecho administrativo, pero es importante hacerlo, pues el requisito es que sea creada por el Congreso de la República con 2/3 partes con mayoría calificada y que le otorgue las facultades necesarias para ser creada como tal, ¿no? Pero este es un tema que pues me salgo un poco porque hay que es válido hacer hincapié en todas esas circunstancias pequeñas, como lo dije en la primera sesión que tuvimos, que el que se quiera convertir en penalista y que crea que solo va a estudiar derecho penal, creo que tiene alguna equivocación respecto a cómo lo hagas. Necesariamente el penalista tiene que conocer más allá. Y creo que esa idea de que los abogados especialistas se tienen que dedicar a algo es una idea mal diseñada y que a veces nos está equivocando. Tenemos que tener un conocimiento integral, por lo menos, de los aspectos que están relacionados con el derecho penal. Y en este caso, cuando hacemos esa alusión, lo tenemos que definir con precisión, ¿no? Esos órganos del Estado que tienen esa autonomía, con que tienen personalidad jurídica propia, tienen la facultad de convertirse en querellantes. Casos, la empresa portuaria Quetzal, por ejemplo, cuando se dio el caso de la terminal de contenedores, TCQ, la empresa portuaria Quetzal se convirtió en querellante adhesivo y el abogado de la empresa portuaria Quetzal, pues ejerció, o el mandatario, no sé quién llevó, pero pues alguien ejerció esa función de querellante adhesivo en el proceso. Dicho esto, que es la primera parte, los primeros párrafos que están o que se engloban en definir quién es el querellante adhesivo, quiénes pueden ser el querellante adhesivo y en dónde lo pueden ser. Pero ¿para qué sirve el querellante adhesivo? ¿Cuál es la función del querellante adhesivo? Pues la función del querellante adhesivo pues es coadyuvar con la fiscalía en la investigación de los hechos. Contribuye, que no quiere decir que sean una misma parte, porque
A diferencia del querellante adhesivo, el Ministerio Público está llamado a la objetividad. El querellante adhesivo no. El querellante adhesivo tendrá que, perdón, es que le estoy tomando fotos a todos los que están entrando, porque quiere decir que no han hecho el proceso de la agenda. Entonces el Ministerio Público, a diferencia del querellante adhesivo, sí tiene esa obligación legal. Tiene la obligación legal de ir a buscar la verdad absoluta y hacerlo con inmediatez, con prontitud y sobre todo con objetividad. Ahora, ese querellante colabora con el Ministerio Público en esa función y en esa colaboración puede haber en algún momento, como lo mencionábamos hace unos minutos, algún desacuerdo en relación a algún aspecto de la investigación o de la diligencia de la investigación con alguna prueba, con algún asunto relacionado con este proceso de instrucción en el que evidentemente el Ministerio Público, al ser una institución del Estado, puede ignorar al querellante adhesivo. Y para evitar que la sobredimensión del poder del Ministerio Público respecto al querellante adhesivo, que generalmente puede ser un particular, la ley le otorga la facultad de dirimir ese conflicto ante el juez contralor y que el juez contralor defina quién tiene la razón respecto a esa diferencia de criterios específica relacionada o que tienen esa diferencia entre el Ministerio Público y el querellante. Si no hay diferencia, si nosotros encontramos que son las mismas, los mismos criterios o que no hay discrepancia, que no hay diferencia entre la orientación del querellante adhesivo y la del Ministerio Público, pues por supuesto no hay necesidad de acudir a él, ¿no? Es decir, lo que quiero hacer ver es que la sombrilla del control jurisdiccional no solo está por sobre el acusador y el acusado, o la parte acusadora y la parte acusada, no solo sobre ellos, también abarca en particular a los propios acusadores, es decir, a las diferencias que puedan existir entre el querellante adhesivo y el Ministerio Público. Por supuesto, esto que está aquí al final del artículo 116 y que está remarcado en pantalla con rosado, que ahorita lo estoy marcando con celeste, es lo que nosotros conocemos en la práctica como una audiencia de discrepancia. El planteamiento de la intervención del juez de primera instancia para determinar o resolver esa discrepancia que hay. Esta es la regulación principal para ese aspecto, que es muy común, honestamente. Es algo que se da con mucha facilidad. Ahora bien, hay una figura, no tengo manos levantadas, que había una, pero este artículo es muy sencillo. El querellante exclusivo es específicamente cuando se trata de persecución privada. ¿Cuál es la persecución privada? Pues por supuesto, aquella triada que vimos en la última sesión entre los delitos de acción pública, los delitos semipúblicos y los delitos de acción privada. Pues los delitos de acción privada son en los cuales habrá un querellante exclusivo. ¿Por qué? Porque pues ahí ya no hay intervención del Ministerio Público, salvo que se trate de otra cosa, ¿no? Pero en el caso de los delitos de acción privada, le corresponderá al querellante exclusivo realizar pues los elementos, lo que le corresponde
a él la persecución en cuanto a esos delitos en específico. ¿Alguna duda hasta acá? Me he dado a entender en el análisis de las normas. Adelante, Yo sí Dani. he entendido. Sí, Lick, todo claro. Gracias, Lick. Muchas Sí, gracias. todo claro. Licenciado, Sí, Daniel, con una adelante. pregunta. Dime. Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a lo que estaba diciendo del Ministerio Público, con la línea de investigación que tiene también la policía, ¿quién de los dos tendría, si los dos se encuentran en una investigación, o quién tendría prioridad, o también el juez? No, el juez, en esta audiencia de discrepancia, vamos a ver, acá, cuando dice que si el querellante discrepa de la decisión del fiscal respecto, por supuesto, a alguna consideración o alguna práctica de alguna diligencia, porque hay algo que no se ha llevado a cabo, o no se quiere, el Ministerio Público no lo hace, entonces es algo que se tiene que someter a consideración del juez de primera instancia, y el juez de primera instancia escucha a las dos partes, le da audiencia, por supuesto, al Ministerio Público para dilucidar quién puede tener la razón en ese aspecto en particular. Entonces, no es que la ley le defina la preponderancia a una u otra, porque puede hacer que cualquiera de los dos tenga la razón. Pero en este caso en particular, esa diferencia tiene que ser sometida a un juez, quien es el contralor, para que él, con audiencia a las dos partes de conocimiento, yo soy alcohólico y tengo un dicho bien interesante, que todos se burlan de mí, pero cuando uno oye al bolo, también tiene que oír al cantinero. Tiene que oír a las dos partes. Y este es un principio de derecho, no el bolo del cantinero, por supuesto. El principio de derecho es que todos tienen que tener, todos tienen que ser escuchados. Y sobre todo en caso de una discrepancia, no basta con dar la razón a alguien, sino que tiene que ser analizado el caso en particular. Entonces, tu duda, en conclusión, es que no hay una fuerza legal para ninguna de las dos partes, sino que tiene que ser ese conflicto sometido a un juez, y ese juez el que tiene que definir quién es el que tiene la razón en ese caso en particular. ¿Me di a explicar o me abundé por otro lado? No, está bien, licenciado, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Sí, Nancy Mérida. Buenas noches, licenciado. Mire, con una consultita. Cuando hablamos de delitos de acción privada, como aquí el artículo 122 dice que actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción. O sea que lo correcto es llamarle querellante y no agraviado. No necesariamente. ¿O cuál es la línea de diferenciación en ese caso? No, vamos a ver. El querellante es el que se querella, ¿verdad? Es decir, de lo que vamos a ver más adelante, y que algunos ya conocen, que es la noticia criminal. Esa noticia criminal puede ser con una denuncia o con una querella. Cuando veamos las diferencias, encontraremos que la querella es más sólida porque me hace parte del proceso. Yo la denuncia la puedo presentar y no seguir siendo parte del proceso. Entonces, un agraviado puede presentar una denuncia y no querellarse. Pero como se trata de un delito de acción pública, la oficiosidad del Ministerio Público en la investigación tiene que continuar y tiene que seguir. Pero si yo lo que quiero es ser parte y estar más presente y participar
porque eso es lo que me da el derecho a participar, a tener, digamos, a poderle aportar al Ministerio Público ideas, lineamientos, pruebas, etcétera, etcétera. Eso lo hago a través de ser querellante. Entonces, el querellante sí tiene que, por supuesto, estar establecido, tiene que estar legitimado, porque tiene que haber un agravio. ¿Ya? Tiene que haber un agravio. Pero el agraviante no necesariamente se convierte en querellante adhesivo. ¿Te lo logré explicar o me hice más bolas? Con confianza. Sí, no comprendí, no comprendí mucho, la verdad. Ok, entonces, el agraviante puede no ser querellante. El agraviado puede no ser querellante. El querellante sí es agraviado. Porque el agraviado no necesariamente se convierte en querellante. Lo voy a hacer dibujado, porque a mí a veces me estaban escribiendo tengo que desconectar mis teléfonos porque la gente cree que a esta hora puede estar. Licenciado, Sí, ¿qué disculpe, pasó? no sé si quizás lo pueda comprender mejor la compañera, como que el agraviante no necesariamente es el querellante, y el querellante siempre va a ser el que presenta la querella para poder participar en el proceso. Sí, exactamente. Lo que pasa es que yo creo que yo lo entiendo porque lo tengo en la cabeza. Una persona que es agraviada puede presentar una denuncia o puede presentar una querella. ¿Ya? Cualquiera de las dos noticias puede presentar. Cuando hace la denuncia, tiene el derecho de presentarla, pero no necesariamente se convierte en querellante. Pero cuando lo hace, cuando presenta la querella, entonces sí se convierte en querellante. ¿Por qué? Porque acompaña el proceso. El querellante, a diferencia del denunciante, no acompaña el proceso. El agraviado, no acompaña el proceso. El querellante sí. El querellante sí va a actuar, sí va a poner, sí va a tener que tener el auxilio profesional, sí va a tener el derecho de comunicación con el Ministerio Público y de coadyuvar en el proceso de la instrucción, en el proceso de la investigación. El denunciante se puede quedar simplemente en la denuncia y no seguir participando. Ya, buenas noches. Sí, Josué, ¿verdad? Cuando uno solo hace la denuncia, o sea, ya lo toma el Ministerio Público, entonces. Es correcto. Tú presentas la denuncia. Aquí nos estamos adelantando un poquito esa diferencia, pero vamos a ver. Yo la denuncia la puedo presentar en el Ministerio Público. La querella la tengo que presentar ante un tribunal. Ya es un memorial más elaborado, es judicial y llega primero al juez de primera instancia. El juez de primera instancia acoge el memorial, tiene por recibido, y ese memorial, si es que cumple con los requisitos y tiene todos los aspectos que hemos visto, entonces
da inicio al proceso penal. En ese inicio del proceso penal, yo que presenté la querella me convierto en querellante y tengo los derechos que se establecen en el artículo 116 que estábamos leyendo. Y aquí voy a regresar a la otra vez. O lean ustedes el primero, segundo, tercer, cuarto. El cuarto párrafo. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. El denunciante no. Porque el denunciante es simplemente el de la denuncia. Entonces, cuando ya nos convertimos, cuando ya lo hacemos, cuando lo convertimos en una querella, presentamos la querella ante el tribunal, tengo que cumplir con ser agraviado, por supuesto. Porque según la fórmula que establece el artículo 116, tengo que ser necesariamente agraviado para presentar la querella. Pero puedo, como agraviado, no presentar la querella, sino presentar una simple denuncia que el Ministerio Público investigue. Entonces, esa división tenue que hay entre la querella y la denuncia, que muchos la ven como la forma, que muchos ven que la querella se presenta ante el tribunal y que muchos ven que la denuncia simplemente se presenta en el Ministerio Público, tiene una esencia particular. Una diferencia específica de mucha relevancia, que se divide en dos cosas. Uno, es que yo me convierto en colaborador, no quería decir colaborador para no convertirlo con la figura de colaborador, coadyuvador. Yo ayudo al proceso de investigación en conjunto, me doy la mano con el Ministerio Público y nos vamos y tratamos de caminar en conjunto para la averiguación de la verdad. Eso es lo primero que existe como querellante. Y segundo, cuando yo hago la querella, me aseguro de que desde el primer instante yo tengo el control jurisdiccional del juez de primera instancia en el proceso. Si yo lo hago con la denuncia, posiblemente puedan haber diligencias que no necesariamente, o que se inicien investigaciones sin necesidad de la intervención del Ministerio Público. Volviendo al esquema, el denunciante y el querellante son agraviados. Este es lo general, esto es lo específico. Es decir, del gran conjunto de agraviados, yo soy una especie que es el querellante. Ahora sí te lo logré definir mejor. Sí, Lick, solo me sigue quedando una duda. Las querellas se presentan, no sé si estoy en lo correcto, solo en delitos de acción privada. No. También en acción pública se pueden presentar querellas. Claro que sí. Los delitos de acción pública también pueden presentar las querellas. Tú lo puedes hacer de cualquiera de las formas. De hecho, hay tres fórmulas de noticia criminal. La noticia criminal puede ser con denuncia, con querella y con parte policial. Esas son las tres fórmulas, pero sí se puede. Sí, David. Muy bien. Gracias. Con mucho gusto, Nancy. Licenciado, disculpe, solo una consulta, así rapidito. Usted dijo que la denuncia se hacía en el Ministerio Público y la querella, eso no le escuché, disculpe, ¿dónde se hacía? Directamente al juzgado, al juez de primera instancia. Licenciado, buenas noches. Gracias. La pregunta que yo tengo en este caso con respecto a la querella es ¿en qué momento el agraviado empieza a participar en el proceso penal? ¿O cómo puede participar? ¿En qué va a beneficiar en el proceso? ¿O qué participación va a tener en el proceso?
¿O eso lo vamos a ver más adelante? Sí lo vamos a ver más adelante, pero podemos discutir. El denunciante el denunciante y el querellante participan en el momento en que ponen su noticia criminal. Y ahí se queda, porque ahí el Ministerio Público va a tramitar toda la El investigación. denunciante se puede quedar ahí o se puede volver querellante, ¿verdad? Más adelante. Eso lo puede hacer, pero se puede quedar ahí. Y no tiene ni la obligación ni el derecho de participar en la fase de la investigación, porque lo único que hace es impulsar el inicio. El querellante sí quiere acompañar el proceso. Cuando nosotros nos despojamos de la idea del asesinato como el delito que por antonomasia analizamos, podemos encontrar otras múltiples otros tipos delictivos en donde pueden haber múltiples posibilidades, ¿ya? El robo, por ejemplo, de libros contables en una sociedad. A mí como contador no me interesa pues que vayan a perseguir a una banda de ladrones de libros, o tal vez se lo llevaron equivocado. A mí lo que me interesa es presentar la denuncia porque quiero salvar mi responsabilidad y que el Ministerio Público se encargue de encontrar quién lo hizo, porque puede ser que ahí hayan delitos más graves u otras cosas en las cuales yo no tengo que estar involucrado. Y a mí lo único que me interesa es hacer la denuncia, poner en conocimiento del Ministerio Público. Pero si yo soy el socio o un socio importante de esa entidad, a lo mejor a mí sí me interesa acompañar todo el proceso porque yo sí sé que el que se lo robó fue otro socio o que el que se lo robó fue un contador. Entonces yo lo acompaño para empujar la investigación. Entonces hay delitos en donde, por supuesto, cuando nosotros lo vemos en el delito de asesinato y somos los agraviados porque fue mi esposa o fue mi hijo o fue mi papá el que lamentablemente asesinaron o le dieron muerte, entonces ahí no hace sentido entre ser agraviado y ser querellante, porque la lógica o el sentido común nos dice que al ser agraviado de ese delito, pues evidentemente yo quisiera ser partícipe de la investigación. Pero en otros delitos como el que les menciono, el denunciante posiblemente no le interesa acompañar. Y ahí es donde vemos la diferencia. Puede ser agraviado, puede ser el que puede denunciar, pero no necesariamente se quiere convertir en querellante. Profesor, buenas noches. Sí, Leonel, adelante. Fíjese con una observación. Estaba yo en un cierto momento, estaba escuchando la situación de un proceso y era sobre parece que es una estafa mediante cheque. En cierto momento dijo el señor fiscal que fulano de tal quería convertirse en querellante adhesivo, pero ya fue dentro comenzando y como a la mitad del proceso. Pero ¿qué delito era? Era delito de estafa mediante cheque. ¿Y ese delito es de acción pública o es de acción privada? Para mí es de acción pública. La estafa mediante cheque. O podríamos hablar también de lo que es estafa propia. Bueno, estafa propia sí. La estafa propia sí. Y tu pregunta es porque se hizo querellante. Sí, como a medio. Sí, por supuesto. Como a medio camino. Puede ser. Como va a dar más fuerza a la investigación, ¿verdad? Es correcto, sí se puede hacer. Sí se puede convertir. De hecho, el denunciante posteriormente se puede convertir en querellante. Ok, gracias. Vamos adelante. No te preocupes, Zulma, sin ningún problema. Igual vamos a grabar, se está grabando y se pone la grabación en el grupo, con mucho gusto. Sí, Induara Ninet, por favor, adelante. Sí, buenas noches, licenciado. Por no pronunciar bien tu nombre.
solamente quería aportar algo a lo que preguntaba la compañera Nancy, Ujú. que lo de la querella adhesiva es para los delitos de acción pública. Creo que estoy en eso, creo que estoy bien. Y los delitos de acción privada es el querellante exclusivo. Correcto, así Ella es. ¿verdad? Sí, Bueno, tienes toda la razón, sí. gracias, Lick. Te agradezco mucho ese aporte. En efecto, el querellante adhesivo, como lo estábamos, por eso es que veíamos las dos posibilidades, el del querellante adhesivo y el del querellante exclusivo, que se refiere a los delitos de acción privada, como tú bien lo dices. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Color? Sí, adelante, Nelson. Sí, por ejemplo, el querellante adhesivo solo se puede solicitar antes de la etapa intermedia. ¿Es así o se puede Sí, también sí, ya sí, cuando ya está en la fase de debate? no, antes de la etapa intermedia. Es dentro de la etapa, dentro de la etapa. Muchas gracias. Ya. Con mucho gusto, Nelson. ¿Dentro de qué etapa dijo, Lick? La etapa preparatoria. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Adelante, Álvaro, por favor. Disculpe, licenciado, no sé si para una clase en el futuro podríamos ver un resumen así rápido de los tribunales competentes relacionados, digamos, a los jueces de ejecución, los jueces de sentencia, relacionados a las etapas del proceso penal. O no sé si me estoy adelantando mucho. No, claro que sí, con mucho gusto lo podemos ver. Y no es muy complicado, pero de todos modos lo podemos ver. En algún momentito hacer una alusión, aquí lo dejo anotado. Y si se me olvida, por favor, me recuerdas y con mucho gusto hacemos el proceso del entendimiento de la estructura. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, si no hay más dudas y ya se nos está yendo, no, todavía tenemos bastante quórum, pero entiendo que ya está. Sí, estamos a las 8:23. Sí, Dani, adelante, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. Algo breve. Una prevención policial, ¿cómo va de la mano con la denuncia y la querella? No es que sean excluyentes, son tres caminos distintos. La prevención policial es el informe que el Policía Nacional Civil le presenta a los órganos, al Ministerio Público, por un delito o por un acto que él considera reviste apariencia de delito. Y con eso se da inicio. Por supuesto, al igual que la denuncia, el policía no se convierte en querellante. Suponte que tú ves que alguien se entró a robar a la casa de tu vecino. Tú no eres un agraviado por ese hecho delictivo. Pero no está tu vecino se fue a los Estados Unidos y entonces tú no puedes presentar una denuncia. Sin embargo, en cuanto se está dando ese delito, alguien llamó a la policía y la policía acude, encuentra a una persona dentro o saliendo de la vivienda, lo captura, le encuentra cosas y lo conduce y lo pone a disposición de los tribunales. En ese caso que te estoy planteando, tú no puedes ser denunciante porque no fuiste agraviado. Por supuesto, tampoco puedes ser creyente. Entonces, ¿qué procedería? ¿Dejarlo libre hasta que tu vecino regrese a los Estados Unidos? Y si ya no regresa,
Entonces ahí está esa tercera noticia criminal, que es a través de de esa prevención policial, de ese atestado policial, en que se hará del conocimiento de los hechos que tienen apariencia de delitos para que se dé inicio a esa investigación. ¿Te lo dejé claro? Sí, licenciado. Claro, gracias. Con mucho gusto, Daniel. ¿Alguna otra duda, distinguidos amigos? Ahí estamos, Lick. Feliz noche. Un gusto saludarlo. De una vez me despido. Buenas noches, Lick. Gracias por todo, licenciado. Feliz noche. Hay que ser Lick, honesto, Lick, gracias. hay que ser Adiós. honesto. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Excelente cátedra, licenciado. Buenas noches, Muchas licenciado. gracias. Feliz noche, Lick. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Licenciado, gracias. Buenas noches, Buenas noches, Lick. Gracias Buenas por todo, noches. licenciado. Luego, Feliz noche. Feliz noche, Lick. Licenciado. gracias, Jocelyn. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Diego. Muchas gracias. Feliz Buenas noches, noche, Lick. licenciado. Buenas noches, Andrea.